Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, buena tarde. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, doctor, muchas gracias. Qué bueno. Muy bien, gracias. ¿Y usted? También aquí, esperándolos. Ahorita se conecta. Esperemos. Buenas tardes a todos. Hola, ¿cómo estás, doctora? Bien, padrino, buenas tardes. Qué bueno, me da gusto. Vamos a esperar unos minutos, estamos muy poquitos. ¿Qué tal, compadre? Buenas tardes. Pasó, compadrito, buenas tardes. Gusto en saludarte. Igualmente. ¿Qué te cuenta el arquitecto Manuel? ¿Cuál Hola, arquitecto? doctor. Muy buenas tardes. ¿Cómo nos encontramos? Está bueno, arquitecto, qué gusto en saludarte. Gracias, igualmente. Ya creo que ya puedo hacer bien uso de mi micrófono. La otra vez no servía. Así pasa con estos aparatos. A veces salen bien y a veces nos dan puros problemas, ¿no? Gracias. Ya está jalando. Ya. Bueno, vamos a continuar. Se recordarán que en la sesión anterior hablábamos de cómo dar respuesta a una pregunta que nos debemos hacer. Decíamos, ¿qué gestionamos? Y hablábamos de dos tipos o dos grandes paquetes de responsabilidades para gestionar. Una le llamábamos responsabilidades sustantivas y otras adjetivas. En las sustantivas teníamos, ¿sí?, que gestionar, construir, conseguir, disponer sobre todo lo necesario para el proceso educacional directo. Y en las adjetivas hablábamos de las condiciones físicas que tenemos que tener para poder cumplir los objetivos sustantivos, es decir, el proceso educacional. Bueno, ahora vamos a ver el segundo grupo, que es precisamente el de las condiciones adjetivas. Estoy compartiendo en pantalla un documentito que nos va a servir de guía. Espero que sí se note, ¿sí lo ven bien? ¿Sí lo ven bien? Sí, se ven. Bueno, muchas de estas cuestiones ya las saben, ya tienen tiempo con esto, pero hoy hay que recordar que son nuestra obligación gestionar y disponer para el alumno este tipo de condiciones que sin ellas no podríamos lograr las condiciones sustantivas, es decir, la realización del proceso educacional mediante el cual el alumno construye los aprendizajes que necesita para convertirse en un profesional. Bueno, hemos agrupado las condiciones adjetivas en tres grandes subgrupos y la primera o el primer subgrupo es infraestructura complementaria al proceso educativo. Toda la infraestructura es indispensable para el proceso educacional, pero hay unas que son más relacionadas o están más directamente relacionadas
con el servicio educativo. Comencemos con las aulas, ¿de acuerdo? Todo mundo sabe que una escuela debe tener aulas. Sí. ¿Qué tipo de aulas? Sí. Presenciales y virtuales. Ya no hay marcha atrás. Las aulas presenciales pues son las tradicionales que conocemos, 4 paredes, un pizarrón, una mesa para el maestro, un maestro y varias bancas con varios alumnos. Pero las virtuales son las que estamos realizando a través de las clases en distancia en el modelo híbrido, que es el que realizamos, como en este momento estamos en un aula virtual. Estamos en un aula virtual. Bueno, en el aula presencial, es decir, en el aula física, se requiere, ¿verdad? Se requiere que estén bien iluminadas. Buena iluminación, ¿de acuerdo? Y buena ventilación. ¿Qué otro requisito le podríamos poner? ¿Sí? Otro requisito, aparte de la iluminación y la ventilación, es, ¿sí? Capacidad sonora. Es decir, que los alumnos oigan bien lo que el maestro tiene que decirles. ¿De acuerdo? Y también debemos tener, ¿sí? Reproductores, ya sean los cañones o plasmas. Me centro en esos dos porque son los modernos, son los que se utilizan. En mis tiempos habría un proyector de acetatos, un proyector de filminas. Bueno, todo eso ya es historia. Ustedes están muy chamacos. ¿De acuerdo? Ahora bien, ayúdeme el señor director Juárez Méndez. ¿Qué le pediríamos a las aulas virtuales? A las aulas virtuales, pues, en el caso como algunas son gratuitas, pues un poco más de tiempo, ¿no? Pero digo, no podemos hacer eso a menos que tengamos un aula, pues, que estemos rentando o se haya comprado un paquete, ¿no? Eso sería lo de menos. Lo importante es que el alumno disponga de esa aula virtual cuando él lo necesita. Aula que podemos comprar propiedad de la escuela, podemos rentar, podemos alquilar temporalmente. Eso es importante, pero no es lo definitorio. Lo que se trata es que gestionemos que esté disponible. Todo lo que estamos hablando debe estar disponible en el momento en que el alumno lo necesita, en las condiciones que el alumno lo necesita y de la mejor calidad posible para que el alumno pueda aprovechar muy bien toda esta infraestructura. Regresando entonces, ¿qué le pediríamos al aula virtual? Pues por el momento creo que las aulas virtuales que ocupan los docentes están completas. Sí, pero ¿qué le debemos pedir? Estamos hablando de lo que tenemos que disponer para los alumnos. Aulas virtuales, como sea, no, debemos tener requisitos. Y acá se dieron cuenta, de este lado, que ya les hice una serie de observaciones. No se trata de tener un aula común y corriente, sino un aula con buena iluminación, buena ventilación, buena capacidad de reproducción del sonido y con aparatos reproductores para facilitar la transmisión del conocimiento. Pero ahora, en aula virtual, ¿qué le pediría? Que tuviera un fácil acceso, ¿Ok? Y acceso. Acceso. que Ok. tuviera un espacio de memoria suficiente para almacenar todo lo que veamos durante el semestre. Memoria suficiente. ¿Ok? Memoria suficiente. ¿Qué más le podríamos pedir, maestro Juárez?
pues digo, los requerimientos que están haciendo ahorita los maestros o eso, igual y sí cuentan las aulas virtuales. El problema es que se tienen que comprar, ¿no? En este caso, si un docente tiene un aula virtual, ocupa por lo regular un aula virtual con una aplicación gratuita, la cual nos limita a todos en el tiempo más que otra cosa. Por eso. Por ejemplo, en Edmodo, igual, si hay espacio, hay una X cantidad de almacenamiento, pero si quiere uno espacio suficiente, hay que comprarlo, ¿no? En este caso, lo que se requeriría es un costo muy bajo, ¿no? Por eso, ya hablamos de facilitar el acceso. Y en esa facilitación del acceso, el maestro, el director, tiene que ver costo, tiene que ver calidad, ¿verdad? Pero tiene que ver algunas cosas que son importantes. ¿Ok? Por ejemplo, vital. Internet estable. Uno de los grandes problemas, y a ustedes les consta que hemos tenido problemas cuando el Internet está inestable. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de facilitar el acceso, hablamos de costos y hablamos de cobertura. ¿De acuerdo? Ustedes saben que hemos tenido problemas con los alumnos cuando dicen, yo no puedo tomar clase porque no hay internet en mi comunidad o porque está inestable la internet y no me pude comunicar. ¿De acuerdo? Se fijan cómo no nada más es de tener aulas virtuales, se fijan cómo no nada más es de tener aulas presenciales, sino deben tener ciertas características que permitan, primero, que el alumno las disponga cuando lo necesita y las condiciones en las que necesita para aprender y las calidades que él espera y merece. ¿Qué otra cosa podríamos decir de las aulas? Que cuenten con características para poder interactuar con los alumnos o subir contenido audiovisual, bibliográfico, etcétera. Ok. Sí. Le podríamos llamar ahí interactuación. No, interacción. ¿Ok? Ok. Bueno, sin aulas puede haber clase, sin aulas puede haber proceso educativo. Pues es lo que se está haciendo ahorita, ¿no? Doc, sí hay clase, aunque no haya un aula virtual, pero está, No. por ejemplo, Edmodo, que no es un aula, sino nada más es un lugar para almacenar trabajos o... Edmodo es un aula. Hacer. Edmodo es un aula. Usted puede dar clase sincrónica en Edmodo también. Que lo estamos usando nosotros para asincrónicas es otra cosa. Pero sin aulas no hay clase. Si no hay clase, no hay construcción de aprendizajes. El aula puede ser grandota o pequeña. Recuerden que los grandes maestros de la humanidad enseñaban bajo un árbol al aire libre, sentados en piedras. Recuerden que muchos maestros de la humanidad muy célebres daban clase en una sombra de una tela, una tienda de campaña. Pero lo ideal es que haya esto por la comodidad en la cual el alumno puede concentrarse en la transmisión del conocimiento para que él construya su aprendizaje. ¿Qué pasa si no se oye bien en el aula física presencial? No se entiende la clase al 100. No sirve la clase, no entienden al profesor y el alumno termina distrayéndose, platicando con el compañero de junto. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si no está bien iluminado? Cansamos la vista del alumno. ¿Qué pasa si no está bien ventilado? Cansamos, generamos un ambiente adverso a la construcción de aprendizajes. ¿Qué pasa en un aula virtual si cada 3 minutos se nos va la internet?
¿Qué pasa? Se distrae el alumno, se desespera y se sale. Ya no hubo clase. ¿Qué pasa si el alumno quiere comunicarse con el maestro en una actividad sincrónica y no lo puede hacer? Termina incomunicado, no sirve. ¿Qué pasa si le cuesta mucho trabajo accesar al aula virtual? Pues no entra y se va a otra cosa. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si el costo de contratar internet en su comunidad es muy elevado? Pues no lo contrata. No hay clase, no hay proceso de construcción de aprendizajes y nuestro servicio no sirve. Por lo tanto, nuestra gestión es pésima. ¿De acuerdo? Bueno, pero esto es lo más sencillo. Aulas todo el mundo sabe porque hemos vivido, ¿cuántos años hemos vivido en aulas? Gabriela Calzadas, ¿cuántos años ha vivido en aulas físicas presenciales? Híjole, Lick, como 25. Mínimo 20, ¿verdad? 20 los de tu formación y 5 o 6 de experiencia ya como docente. Entonces, ¿es importante el aula? Sí, pero con ciertas condiciones. Por ejemplo, una condición, ¿sí? Es, ¿sí? Espacio mínimo para cada alumno. Se considera que en un aula el espacio adecuado entre alumnos sea de 1,5 metros a la redonda. Por lo tanto, la normatividad dice que el área mínima debe ser 30 metros cuadrados. ¿Ok? ¿Por qué? Imagínense un aula de 3 metros cuadrados donde estén 20 alumnos. ¿Cómo estarían? ¿Estarían cómodos? No, ¿verdad? No estarían cómodos. Entonces, es muy importante esa característica. En términos del aula virtual, ¿sí? El tiempo de sesión. ¿Se acuerdan que es muy feo que estamos hablando y de repente se nos corta la sesión? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Es cómodo? No, es incómodo. El maestro se distrae, el alumno también, y ya después nos volvemos a conectar y ya no sabemos ni dónde íbamos ni en qué estábamos hablando. ¿De acuerdo? ¿Se fijan cómo no nada más debe haber aulas y al director no debe importarle estas condiciones del aula? ¿Se fijan? Es muy importante, ¿sí?, que el aula sea cómoda tanto virtual como presencial. El aula es un hábitat, ¿sí?, agradable, ¿sí?, cómodo, que facilite y motive la construcción de aprendizajes. ¿Qué pasa si no hay luz a las 6 de la tarde? Pues no vemos nada. O no podemos reproducir material. Por ejemplo, los del área de salud usan luego muchas filminas, muchas gráficas para facilitar la comprensión de un tema. Si no hay esa comprensión, acuérdense, la chamba de la didáctica, pues no podemos lograr buenos objetivos. ¿De acuerdo? Ok. Junto con las aulas debe haber cubículos. A ver, ¿y eso para qué? Vamos a revisar los cubículos. ¿Qué función educacional sí, tienen? 3 grandes funciones. Una, sí, la de el diseño de clase. Otra, la tutoría o acompañamiento del alumno. Y la otra, la asesoría.
¿Cuál es la diferencia entre las tres? Rubí, ayúdeme. Sí, doctor, claro. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el diseño de clase es para, pues realmente organizar la estructura de la clase que se va a realizar o reforzar o investigar un poquito más para poder llevarlo de la presentación de clase. La tutoría o acompañamiento es, si, no sé, si cierto grupo requiere algún, manejo grupal, vale la redundancia, o que tengan alguna dificultad en grupo, por eso es una tutoría, porque luego organizan a los grupos en alguna resolución de problemas, ¿no? Y asesoría es cuando el alumno le quedó corta la información o quiere reafirmar algo, algunas dudas que se tengan, pues es para resolverlos, ¿no? Y es justo con los maestros. Eso es lo que yo creo, doctor. ¿Sí? Bueno, aquí está. En un cubículo, el profesor prepara su clase, diseña su material audiovisual o gráfico para dar clase. También trabaja con alumnos en el apoyo para resolver problemas de aprendizaje. Y también, como asesor, refuerza o amplía, ¿sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Refuerza o resuelve dudas sobre los contenidos de la clase. Ok, ¿se fijan que son tres actividades diferentes? ¿Por qué el cubículo? Porque en los problemas de aprendizaje habitualmente son de carácter individual. En la asesoría puede haber a pequeños grupos, como decía la química Rubí, o a personas cuando dicen, maestro, ¿puedo hacer una pregunta? Cuando usted habló de que la ley de gravedad no es factible en un planeta que no sea Tierra, no entendí, ¿puede ayudarme? Y entonces refuerza uno la comprensión de un tema o resuelve algunas dudas sobre los contenidos de la clase. Pregunta, arquitecto. ¿Estas tres actividades son igualmente importantes que la clase en el salón? Oímos, arquitecto. ¿Quién me ayuda con esta pregunta? Las responsabilidades educacionales que realiza el docente en un cubículo ¿son igualmente importantes que las que se realizan en el aula o son menos importantes o son más importantes que las que se realizan en el aula? Son complementarias, doctor. ¿Sí? ¿Son complementarias? ¿Sí? Adelante, Carlos. Maestro, mire, para mí me parecen muy importantes, porque precisamente un alumno que no tiene confianza muchas veces en los demás compañeros, o en el tiempo en el cual usted está dando clase, o está la sincrónica o la sincrónica, individualiza con el maestro, Claro. y lo acompaña en el problema del aprendizaje que tiene, ¿sí? Y las asesorías para mí son importantes porque por ejemplo, atender un tratamiento en un paciente en la cual muchas veces tiene la teoría, pero nunca se ha enfrentado a colocar, por ejemplo, una inyección intrabucal en la parte regional, le va a temblar la mano porque no tiene realmente los consejos de un maestro para que pierda ese miedo. Estoy dando un ejemplo. Entonces es bien importante las tutorías,
el diseño de la clase que hace el maestro, porque va a iniciar precisamente esa guía instruccional en la cual va a calcular el tiempo, va a ver cuánto distribuye los temas y los subtemas o los conocimientos durante la clase o las diferentes clases en la semana, etcétera. Entonces me parece que son sumamente importantes y van de la mano con la clase que se va a ejercer en el aula virtual. Eso es lo que quiero opinar al respecto. Son igualmente importantes porque acuérdense que el aprendizaje es individual. No hay una meta importante o significativa de aprendizaje grupal, no. Lo que tenemos nosotros que favorecer es que cada alumno por su cuenta, de manera personal, construya los aprendizajes que él necesita para transformarse en un profesional. Damos la clase a varios por economía procesal, pero el aprendizaje no es del grupo, el aprendizaje es de la persona. Por eso los exámenes, que así se llamaban antes y que ahora se llaman evaluaciones, son individuales. Porque finalmente, ¿quién va a ser estomatólogo? ¿Los 20 del grupo? No. Van a ser en todo caso 20 estomatólogos diferentes, con 20 diferentes opciones de servicio, con 20 diferentes caminos de éxito profesional, etc. ¿De acuerdo? Entonces, miren, son complementarios y son importantes los dos, y hay momentos, solamente por momentos, en que la tutoría o la asesoría son más importantes que la clase grupal, porque están minando, dificultando, impidiendo que un alumno construya un aprendizaje y se va rezagando, y nosotros no queremos que el alumno deje un ratito de construir aprendizajes. Acuérdense, nuestra misión es guiar, facilitar y motivar, ¿se acuerdan? Bueno, en la clase grupal el objetivo es este, ¿de acuerdo? Ayúdenos leyendo, por favor, maestro Yerac. Hábitat agradable, cómodo, que facilite y motive la construcción de aprendizajes, transmite conocimiento de la ciencia, la tecnología, estudia casos, debate y concluye. Entonces, en el aula, gestionar un hábitat agradable. ¿Se fijan la responsabilidad del director? Y hay directores que dicen, a mí qué me interesa que esté pintado, que haya luz o no. No. Todas las condiciones son requisitos para facilitar y motivar la construcción de aprendizaje. ¿De acuerdo? En esta aula se transmiten conocimientos de la ciencia y la tecnología. Se estudian casos. Los alumnos debaten y concluyen. Cada conclusión es ya un aprendizaje. ¿Ok? Pero cada alumno, ¿sí? Cada alumno es un caso, cada alumno es un reto individual. Por eso, porque es un reto individual, a la hora de preparar la clase, el maestro, ¿sí?, selecciona el tema, los subtemas. Diseña material didáctico. ¿Todos sabemos lo que es el material didáctico o nos detenemos un poco ahí? A ver, Alberto Martínez, ¿qué es el material didáctico? Son lo que vamos a utilizar dentro de la clase, por ejemplo, alguna presentación,
algún apoyo. ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Vaya, no sé, pues sería un diapositivas, video, Ujú. no sé, algún ¿Sí? ejercicio que les podamos proponer. Todo el material gráfico, sonoro, que permita facilitar al alumno la comprensión del tema de clase. Cuando yo estudié, no había tanta tecnología como ahora. Entonces, cuando el maestro daba clase, se podía apoyar haciendo dibujos en el pizarrón. O a veces hacía dibujos en una cartulina y la pegaba en el pizarrón y sobre eso iba dando la clase. Pero estos materiales exigían mucha abstracción del alumno, es decir, mucha imaginación aquí en su mente, visualizar lo que el maestro explicaba. Hoy las tecnologías digitales nos facilitan tanto la comprensión que podemos avanzar más rápido. ¿De acuerdo? Estudia casos y debate. Miren, en la clase, ¿sí? Esto es lo más importante, ¿sí? Debatir y concluir. El maestro da un tema y los alumnos y el maestro debaten las cosas a favor, en contra, cómo se aplican, dónde no aplicarse y elaboran conclusiones antes de salir de la clase. Y decimos que cada vez que un alumno elabora una conclusión, ya lo guardó acá, miren, acá, ¿sí? Que es su disco duro, donde ya es un aprendizaje y esperamos que sea significativo. ¿De acuerdo? Y en los cubículos, el maestro debe recordar que cada alumno es un reto individual. Y por eso, fíjense muy bien, al diseñar la clase o preparar la clase, hace todo esto. ¿De acuerdo? Ayúdeme, doctora Maricruz Cardoso, leyendo esto y explicándonos lo que se hace cuando se prepara una clase. Selecciona el tema, los subtemas, diseña material didáctico, escoge las estrategias de enseñanza y define las actividades de aprendizaje. Ok. El material didáctico es un dibujo, un audiovisual, una grabación, un video que facilite la comprensión del alumno sobre el tema de la clase o los subtemas de la clase. Así es. Y hasta también el uso de aplicaciones a lo mejor. Claro, de aplicaciones. Hoy en día es muy fácil utilizar aplicaciones, pero también define argumentos. ¿Sí? Es decir, prepara su exposición oral. Luego digo, bueno, a ver, en el tema de los pajaritos, voy a empezar haciendo diferentes silbidos para que entiendan que hay diferentes tipos de pajaritos. Ay, qué payaso es el profesor. Oiga, pues esto no es teatro, no es cine. El maestro tiene que comunicarse con el alumno y lo puede hacer a través de los 3 grandes lenguajes. El oral, que es el que estoy usando con ustedes, ¿sí? El escrito, cuando les damos un tema escrito para que lo estudien, o el lenguaje actuado, ¿sí? La expresión corporal. Todo eso con tal de facilitar que el alumno entienda los temas. Define argumentos, ¿sí? Y razones para su tema. Hay un tema que puede ser abordado de 5 maneras diferentes. ¿Cuál va a escoger el maestro para su clase? Él conoce su clase, sabe más o menos si son muy fácilmente aprendibles los muchachos, si les dificulta, si es más fácil entrar con este grupo de primer año a través de las imágenes o del lenguaje kinestésico.
o a través Kinestésico. kinestésico, perdón, se me trabó la lengua, gracias. ¿Sí? O a través de un showcito donde paramos un alumno y le dice, a ver, baile, ¿sí? Y cante una música mexicana. Y paramos otro alumno y ahora usted cante una canción en inglés. Y se vale de todo porque es facilitar la comprensión del tema y facilitar el aprendizaje en el alumno. ¿Ok? Pero aquí hay unas grandes trampas que debemos aprender y que vamos a revisar en algún momento. Maestra Gabriela Calzadas Báez, usted es pedagoga y docente de normal. ¿Puede darnos una idea de qué son las estrategias de enseñanza y cuáles son las actividades de aprendizaje? Sí, bueno, las estrategias de enseñanza son básicamente las acciones o el camino que vamos a seguir para cumplir determinada función o determinado objetivo. La interrumpo. ¿Quién realiza las estrategias de enseñanza? De enseñanza, el docente. El docente, exacto. El docente aplica esas estrategias de enseñanza, esas acciones que él va a enseñar o las que va a dirigir hacia los alumnos para que ellos realicen actividades de aprendizaje. Esas actividades... ¿Quién hace las actividades de aprendizaje, maestra Gabriela? Los alumnos, son para los alumnos, ¿sí? Y bueno, las actividades van encaminadas al cumplimiento del objetivo que se desprende de la estrategia. ¿Sí? Esto que estamos viendo, esta es la ciencia de enseñar o de educar. ¿Cómo usar los modelos pedagógicos y las estrategias didácticas para que el alumno, sin que se dé cuenta, construya aprendizaje rápidamente? ¿Se fijan? Y esto lo hace el maestro en su cubículo antes de entrar a cada clase. Mínimo, lee un poco el texto para reforzar sus conocimientos y elabora las estrategias de cómo voy a facilitar la comprensión del tema y cómo el alumno va a construir el aprendizaje en casa, porque el aprendizaje se consolida en casa o en una biblioteca o en un jardín si nos sentamos a leer un libro abajo de un árbol. ¿Se fijan qué importante es esta actividad de diseñar la clase o preparar la clase? Que la realiza cada uno de los docentes antes de empezar a dar su clase. Preguntas sobre eso. ¿Qué pasó? Estoy en clase, sí. ¿Algún comentario sobre esto? Sobre esta es una de las actividades que un docente realiza, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero los cubículos son para medio tiempo o completo. ¿Por qué? Porque son los que más tiempo pasan en el recinto universitario. ¿De acuerdo? Tutoría o acompañamiento son problemas de aprendizaje. Lástima que no está la maestra Lorena Ordóñez, o sí está la maestra Lorena, no, ¿verdad? Porque ella como psicóloga nos diría los diferentes modelos que tenemos para poder abordar un problema de aprendizaje con el alumno. Los problemas son individuales. En la experiencia que yo tengo, me he encontrado con 3 grandes paquetes de problemas de aprendizaje. Uno, el alumno en una situación emocional difícil. Es que me cortó mi novia.
Es que ya no tiene razón de ser el mundo. Es que prefiero morirme. Yo a mi novia la adoraba. Otro paquete tiene que ver con, es que se están separando mis papás y yo estoy enojado, no sé con quién jalar, no sé quién tenga la razón. Otro paquete son problemas personales de capacidad de aprendizaje. A veces son problemas de distracción, centrar la atención, pero se fijan que son problemas individuales. Sobre tutoría o acompañamiento, los docentes y los directores debemos recibir, ¿sí?, capacitación especial. ¿De acuerdo? Porque apoyar a un alumno en un problema personal que repercute en la baja de su capacidad de construir aprendizajes es un problema educativo. No, a mí qué me importa que haya terminado con su novia. Bueno, a mí no me importa que su novia sí o no. Lo que me interesa es que ese problema está impidiendo que el alumno se concentre y dedique tiempo a la reflexión, a la lectura y a la construcción de aprendizajes. Y el otro gran grupo es que a veces hay alumnos que les da pena preguntar en el grupo. Se sienten un poco, digamos, cohibidos o temen que los alumnos se burlen de ellos porque, ay, qué tanto, qué, cualquiera, es que es mongolito, no entendió. Y muchas veces prefieren hablar en lo personal con el maestro, ¿sí?, para hacerle alguna consulta o plantearle algún problema. Estas actividades de la tutoría y la asesoría son importantes para que el alumno, ¿sí?, encuentre confianza en el maestro para que le plantee los problemas que a la luz de la comprensión del alumno estén impidiendo o estén dificultando la construcción de aprendizajes. O también, al revés, a la observación del docente que está viendo, porque uno los ve de frente cuando estamos presenciales o cuando estamos en virtuales, uno ve las caras de what o las caras de que no le agarré la onda y uno tiene que reforzar esto. ¿Ok? ¿Algún comentario sobre esto? Sí, maestro, si me lo permite. Adelante. Aparte de estas tutorías que acaba de mencionar, que son sumamente importantes, yo diría también las asesorías académicas. O sea, por ejemplo, si tiene algún problema con alguna de las materias y yo soy el tutor principal o estoy nombrado como tutor de ese semestre, por ejemplo, tengo que buscar al maestro, si existe, o la maestra, si existe de esa materia en la cual el alumno tiene dificultad del aprendizaje. Es decir, mira, este alumno tiene este problema en el aprendizaje de tu materia. Él dice que porque ha estudiado demasiado y trata de razonar, pero no resuelve lo que tú le estás pidiendo en las tareas. Entonces, ahí yo creo que también en esa tutoría o acompañamiento que debe de tener el maestro, debe estar intercomunicado con todos los demás maestros para solucionarle, ya que el alumno le dio la confianza de decirle que tiene algunas dudas o que no funciona bien su aprendizaje en alguna materia o con algún maestro, para poderlo apoyar en su aprendizaje de las demás materias, no tan solo de la materia que él tiene, sino de las demás materias. Yo creo que eso también sería muy importante tomar en cuenta, maestro. Sí, pero a ver, aquí sí me interesa muy bien separar dos tipos de tutoría, la grupal o la individual. En términos de la educación superior, la tutoría o el acompañamiento casi no es grupal, es más bien a la persona. Y son problemas de relación o problemas de familia o problemas de integración al grupo. Es muy importante que quede muy claro que la tutoría o el acompañamiento son problemas de aprendizaje de la persona. Son cosas que le dificultan centrar su atención en los aprendizajes. Y la diferencia de la asesoría es esa estrictamente académica.
Es decir, la asesoría tiene que ver con los contenidos de la ciencia o de la tecnología aplicados a la solución de problemas que el alumno no entiende. Ahí sí me gustaría que separáramos tres cosas: tutoría o acompañamiento grupal, y la más importante es la individual. Y la asesoría, que casi siempre se debe tomar con el maestro que da la clase. La tutoría o el acompañamiento, en algunas escuelas hay departamentos psicopedagógicos donde puedes ir a platicar con el psicólogo o con el docente experto en esto. Pero la asesoría habitualmente se le pide al maestro que da la clase. ¿Me explico? ¿Algún otro comentario sobre esto? Bueno, también debe haber salas de maestros, ¿sí? Estas salas de maestros son para, ¿sí?, profesores de asignatura, ¿sí?, que no están mucho tiempo, pero que deben estar en ciertos periodos de descanso entre cada clase y pueden ir a esa sala de maestros donde hay comodidades para que preparen su clase de manera individual o reuniones académicas, ¿sí? O, ¿sí?, academias o de evaluación. También descanso, ¿sí?, intercalado de la docencia. ¿Se fijan la diferencia entre la sala de maestros y el cubículo? Chef Muñoz de Cote, ¿puede darnos esa diferencia entre cuál es la intención de un cubículo y cuál es la de una sala de maestros? Chef Muñoz de Cote. Ya se durmió Chef Muñoz de Cote. Maestro Oscar Eric López Méndez, dígame entonces la diferencia entre el cubículo y la razón de ser del cubículo y las salas de maestros. Claro, maestro. Pues el cubículo como tal, pues es donde da lo de la sola persona para lo de las clases y la interpretación de los alumnos, y la sala de maestros para poder preparar la clase que tenga pendiente con otro grupo de alumnos, o preparar también igual o reunir con los docentes alguna plática sobre algún tema en específico para poder dar bien la clase. Bueno, ¿algún comentario? Pero también debe haber estancias estudiantiles. ¿Cuál es el objetivo de las estancias estudiantiles? A ver, ayúdeme, maestro Gerard Juárez. Un minuto. Relajamiento. No le oigo, maestro Gerard. Un momento de distracción. Bueno, no se le entiende. La razón de ser de las estancias estudiantiles es que no todo debe ser escuchar. Es un espacio donde llegan a relajarse un momento. Ok, es para descansar y para recrear, ¿sí?, energía, recuperar, en fin. Es muy importante que después de una concentración guarde un poco de descanso mental. Puede haber una cafetería, salas de lectura, ¿sí? O, ¿sí?, espacios comunes. Es muy importante porque permite al alumno descansar mentalmente. ¿Ok? Pero también debe haber salas de reuniones que pueden llamarse magnas, que pueden llamarse usos múltiples, que pueden llamarse auditorios. Es muy importante que en el programa académico haya actividades complementarias, no solo clases, sino también ciclos de conferencia, presentación de
algunas actividades de intercambio e inclusive presentaciones a cargo de los alumnos, desde obras de teatro, desde presentación de libros, sesiones de canto, danza, etc. Creo que esto es muy fácil. Debe haber laboratorios. Genéricamente, los laboratorios son directos de la profesión. Laboratorios de informática, laboratorios de inglés. En la educación superior se exige que el alumno tenga competencias digitales. Para eso es necesario un laboratorio de informática, que tenga competencias de una segunda lengua adicional a la materna. Por eso debe haber un laboratorio de inglés. Y los laboratorios directos de la profesión. Rubí, deme 3 ejemplos de laboratorio directo de la profesión. Rubí. Bueno, doctora Maricruz, deme ejemplo de laboratorios directos de la Puede profesión. ser, ay, perdón, puede ser de cuidado, de quirófano, puede ser un laboratorio de quirófano, puede ser... Se llama laboratorio de enfermería quirúrgica, doctora. Ajá, de quirúrgica, también el laboratorio de microbiología pudiera ser que pudiera tener acceso el alumno, y el de signos vitales, que sería el de clínica. Ok, ¿queda claro? En los laboratorios se aplican o se experimentan complemento de la teoría. ¿De acuerdo? Acuérdense del principio de la ciencia de la verificación empírica. ¿Se acuerdan del principio de la ciencia? Hipótesis y compruébalo. En los talleres, ¿sí? Los talleres en algunas profesiones, ¿sí? Es aplicar directo a objetos y objetivos de la preparación, de la formación profesional. Es decir, no estamos experimentando, ¿sí?, con evidencia indirecta, sino estamos aplicando directamente. En las ingenierías hay muchos talleres. Clínicas, ¿sí? Es para construir experiencia previa antes de ir a prácticas profesionales habitualmente externas. El alumno debe, ¿sí?, practicar en su escuela. ¿Qué quiere decir construir experiencia previa? Sobre todo en las ciencias naturales, en las ciencias de la salud. Por ejemplo, ¿sí?, en la estomatología, la clínica es ir a un área donde están los sillones y sacar muelas junto con la dirección directa del profesor de la materia. ¿Queda muy claro las diferencias entre laboratorios, talleres y clínicas? ¿Preguntas? 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 ¿Puede repetirlo, por favor? Es que se me cortó. A ver, vamos leyéndolo. Lean GHI, por favor. Leanlo para que se comprenda mejor. ¿Ya lo leyeron?
¿Algún comentario? ¿Queda claro? Sí, doctor, yo quisiera Sí, hablar claro. sobre lo de las clínicas. Está correcto lo de construir una experiencia previa, pero nosotros ya tenemos esa experiencia previa en los laboratorios, en los simuladores. Lo que vamos aquí a aplicar son los conocimientos que se han ido adquiriendo a través de primero la teoría, después el laboratorio, la práctica en el laboratorio de prótesis, para realizar cavidades en las piezas, para simuladores que deben de existir para las extracciones dentarias, para la endodoncia, etcétera. Y entonces ya en la clínica vamos a tratar directamente a los pacientes, lógicamente con la asesoría directa del docente. Y además la manipulación del instrumental que debemos de utilizar y de qué manera. Hay un trabajo que se llama 4 manos, donde el auxiliar, un alumno la hace de auxiliar, entregando tanto instrumental como medicación, y el operador, que es el que está haciendo directamente el tratamiento, claro, con la asesoría del maestro. Entonces, yo no les molesta, curiosamente, a los pacientes, sobre todo, que dicen, antes de ir a prácticas profesionales, o sea, que sea una práctica. Realmente, diría yo, la aplicación de los conocimientos previos que se van a realizar ya sobre seres humanos, ¿no? Sobre pacientes. Y esto es bien importante porque ahí es donde el alumno debe de tener, previo a la entrada a la clínica, que se llama la preclínica, todo el conocimiento para poder atender a un paciente en la clínica, que es una gran responsabilidad. Un arquitecto, un ingeniero, un contador, etcétera, pues si se equivoca, rompe el papel, puede hacer otra cuenta, puede hacer otro plano, etcétera. Pero nosotros tenemos que tener una responsabilidad muy grande porque estamos tratando sobre un ser humano y no podemos causarles iatrogenias, sino precisamente salud bucal, en este caso bucal, o del organismo en general. Yo buscaría una palabra que sería, aparte de construir experiencia profesional previa, la aplicación del conocimiento que se adquirió a través de los semestres o anteriores para poder ejercer las habilidades y destrezas necesarias para un tratamiento. Algo así, doctor. Necesitaría yo A ver, una yo creo definición que está bien el detalle, está muy bien detallado, pero lo podemos resumir. En el laboratorio se simula, en la clínica ya no se simula. ¿De acuerdo? En la clínica ya es profesional la atención que debemos realizar. En la simulación seguimos siendo estudiantes, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Ok. Bibliotecas. En una biblioteca debe haber colección de libros. Una colección de libros. Primero, los que están solicitados como bibliografía básica en cada asignatura, más los complementarios de la profesión y sus áreas de influencia. Pero también debe haber una biblioteca virtual. Acceso a bancos de información, ¿sí? Y acceso a revistas indexadas. La biblioteca virtual ahora es más fácil, es una colección de miles de libros, entre ellos los directamente relacionados con la carrera o con otras áreas conexas. El acceso a bancos de información es porque los alumnos deben realizar investigaciones, ¿sí? Y estos bancos dan, ¿sí?,
dan estadísticas, casos de estudio, ¿sí? Tesis, etc. Y el acceso a revistas indexadas son revistas, ¿sí?, publicadas por universidades o bien organismos de investigación. ¿Ok? Todo eso debe haber en una biblioteca de cada carrera. ¿De acuerdo? Y también debe haber una biblioteca de cultura general. También se debe tener, ¿sí?, los convenios y espacios para que el alumno practique en empresas o instituciones reales a las cuales algún día irá como profesional a ejercer su carrera. ¿De acuerdo? ¿En qué estriba que sea infraestructura? En que tenemos espacios físicos donde va a practicar el alumno o espacios físicos donde va a realizar su servicio social. Creo que esto está muy claro. No sé, ¿hay alguna pregunta sobre esto? ¿No? No, todo bien. Bueno. Junto con ello hay una infraestructura física, los edificios. ¿Qué es lo que le pedimos al edificio? Que no se nos vaya a caer o a quebrar los castillos o las ventanas. Que haya seguridad en todos los sentidos para la protección de las personas. Que eviten riesgos de incendios, explosiones, etc. ¿Se fijan? ¿Tienen alguna duda sobre esto? ¿Sí o no? No, todo bien. Bueno, áreas administrativas. Control escolar, titulación, caja, recursos humanos, materiales, almacenamiento, etc. Áreas sanitarias, servicios indispensables. Las áreas sanitarias son los baños, lugares donde podemos lavarnos las manos, ¿sí? En algunos casos, como donde hay albercas, una regadera, etc. Áreas de descanso, ¿sí? Perdón, doctor. Sí, sí. ¿El área de derecho universitario estaría dentro de áreas administrativas? ¿Qué significa derecho universitario para ti? Bueno, lo que pasa es que en la 11 Sur teníamos un espacio de asesoría y derecho universitario para resolver alguna problemática entre alumnos y maestros. Sí.
Hay un Entonces, defensor de los derechos del estudiante. Sí, ajá, debe ser exactamente. una oficina donde esté el maestro al que se comisiona para esa función. Ok, pero ¿entraría dentro de áreas administrativas o en qué área? Áreas administrativas. Ah, muy bien, gracias. Áreas deportivas, pues su nombre lo dice, para la práctica de un deporte o realización de ejercicio. La atención médica se refiere a enfermería o atención de primer impacto. No estamos obligados a tener un hospital o una clínica dentro de la universidad porque no tendríamos los permisos de la ley para hacerlo. ¿De acuerdo? Canchas, bueno, pues áreas deportivas, lo vamos a pasar aquí. Canchas, albercas, ¿sí? Pistas de carrera, etcétera. Salas de gimnasia, etcétera. Estacionamientos y áreas verdes. ¿De acuerdo? ¿Sobre esto hay algún comentario en especial? Pasemos a los servicios hidráulicos. Agua potable, drenaje y alcantarillado. ¿Queda claro? Cali. Ok, pues ahí tienen, la energía eléctrica debe ser suficiente y permanente, los teléfonos deben ser suficientes, la internet debe estar estable y de cobertura total en el campus. Comunicación interna, bueno, señaléctica o para información general. Desde los tableros que se ponen, hoy en día se usan las pantallas, hasta los periódicos murales. ¿Tienen alguna duda sobre esto? ¿Servicios de limpieza no entraría, doctor? Sí, aseo y mantenimiento. Muy buena observación. Bueno, todo esto es trabajo de gestión para el director a efecto de que esté disponible todo lo que necesita el alumno en el momento y en el lugar donde lo necesita el alumno y en la suficiencia, pertinencia y calidad que lo necesite el alumno. ¿Estamos de acuerdo? Cierto. Ok. Entonces, hemos visto cómo la infraestructura educacional, la complementaria, la física, los servicios, ¿sí? Con las condiciones sustantivas, todo es para gestionar un ambiente favorable para todo esto. Ayúdeme, Gerard, leyendo esto. Gestionar un ambiente favorable para la construcción de aprendizajes, la transformación cultural, la definición profesional, la inclusión en el mercado laboral. Ok. ¿Por qué hablamos de un ambiente favorable para la transformación cultural?
¿Alguien me ayuda? ¿Por qué es necesario un ambiente que le permita al alumno transformarse culturalmente? ¿Qué queremos decir con eso? ¿Quién me ayuda? Pudiera ser para aumentar la experiencia del alumno como un profesional en el área. No es la experiencia, es la conciencia de lo que le va a pedir la sociedad cuando sea profesional. Es un cambio de un joven a un profesional. Las responsabilidades en su comunidad o en su mercado laboral. ¿Cuáles son esas? Liderazgo, ¿sí? Competencia, Sí, bueno, vamos a hablar de ciertas competencias. ¿Sí? Liderazgo, ¿sí? Un profesionista humanístico también que conozca sus raíces, su origen, que conozca de Sí. la cultura y se reconozca. Sí. Ujú. ¿Se fijan cómo un profesional debe tener una conciencia diferente de cuando se gradúe el lugar que va a ocupar en su comunidad? Y también la definición profesional. ¿Sí? Cuando el bachiller llega con nosotros, trae una identidad, una personalidad y una decisión. La identidad durante su estancia en la universidad, ¿sí? Es convertirla en identidad profesional. ¿De acuerdo? La personalidad como individuo, convertirla en personalidad profesional. Y la decisión de a qué se va a dedicar, convertirla en decisiones profesionales para abordar un problema que le sea planteado, ¿sí? ¿Ok? Entonces, fíjense muy bien que el ambiente debe permitirle a él ponerle apellido a su identidad. ¿Cuál es mi identidad profesional, colega? La personalidad, pero la personalidad profesional. La personalidad, por ejemplo, de Gabriela Calzadas Báez es diferente a la personalidad de la directora de la Escuela Normal Superior del IES, Gabriela Calzadas Báez. Y sigue siendo la misma Gabriela Calzadas Báez. ¿De acuerdo? Y las decisiones ya tiene que decidir cómo abordar y resolver un problema. Abordar y resolver un problema que le sea planteado. Aquí no hay de, ay, me duele el estómago. ¿Qué hacemos, doctor? Hay que buscar un doctor que nos diga qué hacer. No, usted es el doctor. ¿Qué decisión profesional toma? A ver, quiero dos opiniones sobre este trabajo de un clima favorable para la definición profesional de nuestros alumnos. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda?
A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me Pues ayuda? para todo ello, doctor, es necesario tener precisamente una formación profesional, que eso solamente lo va a dar la universidad, la licenciatura donde se ha estado preparando durante los diferentes años en los cuales ha estado asistiendo para obtener esos conocimientos y poderlos aplicar en forma profesional. Claro, pero acuérdate, la carrera, estudiar los temas de tu carrera no te hace profesional. O sea, por ejemplo, en la teoría yo ya sé poner una inyección. Cuando practico, yo ya digo, yo ya sé poner una inyección. Pero cuando abro mi consultorio como doctor, yo tengo que decidir cuándo y qué cosas se debe inyectar al paciente. ¿Se fijan la diferencia de decisiones? Sí. A ver, otra opinión más. A ver, otra opinión más. Otra opinión más. Lick, si me permite, como ejemplo, pues yo lo pondría con los alumnos del área de normal. ¿Sí? En el momento en que se van a realizar prácticas o en estos momentos que ya se encuentran en servicio, por ejemplo, séptimo semestre, cuando comentamos o platicamos sobre las funciones que ya iban a realizar y sobre pues las sugerencias que les realizamos con respecto al tipo de profesional o profesionista que quiere hacer, la imagen que va a dar a la sociedad o en este caso a los alumnos con los que están. Yo les hacía el comentario, no se pueden comportar como estudiantes dentro de la institución o escuela secundaria en la que están, porque se supone que ustedes en este momento son el ejemplo a seguir de los, en este caso, de los chicos de secundaria. Entonces, pues era importante que ellos entendieran esta parte. Claro. Que su personalidad Sí. profesional tiene que ser diferente a su personalidad de estudiantes, en este caso. Y lo mismo para que ellos vayan construyendo su personalidad profesional. ¿Cómo quieren que los vean cuando sean o cuando ya egresen y tengan la responsabilidad, repito, en el caso de normal, de un grupo a su cargo? Sí, pero lo que quiero llamar su atención es, fíjense todo lo que tenemos que hacer. Un ambiente favorable para que el alumno construya aprendizajes, se transforme culturalmente, se redefina como profesional y se incluya en el mercado laboral. No nada más es dar clases, no nada más es pedir tareas. ¿Se fijan la responsabilidad de un director de carrera? Debe gestionar, debe construir ese ambiente que le permita al alumno todo esto. Y para ello tiene que disponer todas las condiciones que necesita el alumno para que pueda lograr esto. ¿De acuerdo? ¿Algún Sí. comentario más? Yo, doctor. O sea, Sí, que el adelante. alumno sea capaz de resolver cualquier problema que se le presente en la vida laboral. No. Cualquier problema como persona sí, pero problema profesional no es lo mismo que yo te diga inyéctate a que el doctor diga inyéctenle tal cosa. A eso me refería, ¿no? Ver qué es lo que va a resolver de acuerdo a la situación, ¿no? En el caso, dice usted, en una inyección, pero ¿qué tipo de inyección? O sea, ¿para qué tipo de paciente, no? ¿Se fija la diferencia de responsabilidades y decisiones? Los riesgos que implica. Exacto, saber actuar dependiendo del problema. Saber actuar como profesional. Ajá, de acuerdo al conocimiento ya que adquirió durante su estancia. No nada más el conocimiento, ustedes se quedan en el conocimiento que adquirió. Para empezar, no se adquiere, se construye. Bueno, ajá, se construye, perdón, sí, ya habíamos Pero quedado. nada más es eso,
Es el ámbito cultural, Habilidades es también. la responsabilidad profesional y es lo que le pide el mercado. Eso es muy importante para mí que quede muy claro. ¿Algún otro comentario, por favor? Otro comentario. Si me permite, Claro, doctor. claro. Bueno, también hace un momento, antes de entrar a la sesión que usted está impartiendo, tomo clase con chavos de primero de arquitectura y precisamente estábamos hablando sobre la parte normativa. Entonces, en ese punto que habla de la transformación cultural, ellos también, cuando salen al mercado laboral, ya llevan la idea de qué es lo que se puede desarrollar y qué no. Entonces, hace un rato usted lo modelaba con la parte de la parte médica y también sucede en la arquitectura. Entonces, yo no puedo desarrollar algo que no esté normado. Y les ponía de ejemplo un caso para un compañero de San Martín que tuvo un problema con una construcción. Obviamente la parte estructural no funcionó porque le colocó más cargas de lo que debía soportar la estructura y se colapsó. Entonces, toda la parte normativa también nadie los transforma. Y cuando salimos al mercado, llevamos esa idea de que solamente puedo desarrollar algo que sea normado. No puedo sacar cosas que no vengan al contexto porque vienen sanciones y son pues diversas, ¿no? Depende del problema que se tenga. ¿Se fijan? Ese es el comentario. ¿Se fijan cómo ahí se combina todo esto? Exactamente, hasta en las responsabilidades ante la ley, ¿verdad? Bueno, todo esto lo va a hacer a través de construir, el alumno construye competencias. Las competencias las dividimos en competencias para la vida, competencias profesionales, ¿sí? Y competencias disciplinares o genéricas. 3 tipos de competencias que son, ¿sí? 2 son para todos. Las de la vida, ¿sí? Las de la vida, ¿de acuerdo? Las de la vida, que son para sobrevivir y vivir bien. Las competencias de la profesión, para cualquier profesional, no importa que sea del derecho, de la contaduría, de la estomatología, y las genéricas o disciplinarias. Estas genéricas o disciplinarias sí cambian en función de la disciplina y el campo del profesional. Son diferentes estas competencias para el abogado que para el contador, que para el profesor, que para el economista, que para el doctor, que para la enfermera. ¿De acuerdo? Les voy a dar este material. Con esto vamos a terminar esta tarde. Les voy a mandar este material a través del maestro Gerard Juárez y les pediría que reflexionaran mucho sobre el tema de hoy y las competencias, porque es un tema específico que tenemos que abordar en la siguiente sesión. Finalmente, el transformarse en un profesional completo lo hace competente para la vida, para resolver problemas profesionales y para resolver problemas de su área. Fíjense, todo este ambiente favorable debe mostrarse en la persona como competencias. ¿Sí? Ya hablaremos de ello. Antes de terminar, algún comentario. Este material se lo envío inmediatamente al maestro coordinador, el maestro Gerard Juárez. ¿Algún comentario antes de retirarnos? ¿Algún comentario antes de retirarnos? De mi parte no, doctor. Por mi parte ¿Algún no. comentario? Bueno, maestra Margarita Ortega Ruiz, vicerrectora, ¿quiere darnos un saludo antes de terminar la sesión? Claro que sí, muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto que sigamos participando en el diplomado. Gracias.
Gracias, maestra vicerrectora. Me da mucho gusto escucharte y escucharte bien, ¿sí? Y verte bien guapa como siempre. Diosito te bendiga. Bueno, gracias a todos. Pasen buena noche. Cuídense mucho. Y por favor, les ruego que lean el material que a través del maestro Gerard Juárez les haremos llegar. Que Dios los cuide. Hasta mañana. Buena noche. Muchas gracias. Hasta mañana, doctor. Claro que sí, doctor. Excelente noche a todos. Gracias. Buenas saludos. noches. Buenas noches. Buenas, doctor. Buenas noches a todos.